Queridos amigos, pues estamos de vuelta, por supuesto, queridas amigas, lo hacemos, han pasado 15 minutos de las 12, tenemos 14 de temperatura y nos vamos a ir hasta Mar del Plata, ya que allí en Mar del Plata lo tenemos del otro lado de la línea a Inti Artero Ituarte. Él es profesor de Historia en la Universidad Nacional de Mar del Plata, está terminando su doctorado, adscrito a la Cátedra de Historia Argentina de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades, voluntario en el Archivo Histórico y Biográfico de Quequén. Decís, ¿cómo si está Mar del Plata? ¿Por qué está con Quequén? Porque es necochense, pero está allá en Mar del Plata y nos va a ayudar un poco a hablar de esto que tiene que ver del cumpleaños de Necochea. Inti, ¿estás por ahí? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, aquí estamos. Leandro, Raúl y Adrián, te saludamos. Como necochense, bueno, feliz cumpleaños también, ¿no? Gracias, igualmente para los tres. Les mando un abrazo grande, un feliz cumpleaños en ese sentido. Y ante todo quiero agradecerles a ustedes, a Gabriel por haber hecho todo el contacto, de darme la posibilidad de charlar un ratito. Creo que eso también está bueno, poder entender que la historia no es algo que queda solamente en los libros o que lo vemos ahora por suerte hay mucho más divulgación histórica, pero no es algo que queda solamente para algunas personas, sino que es algo que tenemos que charlar y compartir entre todos. Al fin y al cabo, este hecho nos atraviesa a todos por igual. Inti, ¿sabés que una de las preguntas que te quería hacer, más allá de ir después al detalle de 1881 y esas cuestiones sobre la ciudad y su fundación, es... hay una cierta teoría de que historia local no existe, digamos, como que no hay libros, como que no te lo enseñan en un programa escolar, como que, digamos, cuando uno quiere abordar la historia de alguna ciudad en particular es bastante difícil. ¿Ustedes cómo es que van investigando? Me decía en algún momento un historiador también que sé que conocés, Martín Petersen, que lo hacen a través de cartas que se mandaban en aquel momento y que de ahí quizá pueden abordar algún dato. En tu caso, ¿cómo es que estudias un poco la historia de nuestra ciudad? Bueno, ante todo, Martín es más que colega, es un amigo ya. Lo que te decía Martín es correcto, y nosotros estudiamos las cartas que surgen en ese momento, pero también las analizamos un poco más en su contexto. O sea, poder entender esos hechos, esas frases, esas palabras, lo que está sintiendo, viviendo una persona en ese contexto, está enmarcado en un montón de cosas. Sí. Digo que hoy... Sí, perdón. No, dale. Poder hablar hoy en este momento, salir en la radio, está enmarcado en un hecho puntual que es la fundación de Necochea, pero a la vez también de una situación en la cual, por ejemplo, no puedo ir a la radio a charlar con ustedes porque estamos en una situación de pandemia. Entender los contextos a veces nos ayuda a comprender también esos hechos puntuales. Inti, ¿te gusta estudiar la historia desde lo contextual? Porque hay gente, viste, como en todo hay puristas. Hay gente que va a directamente los hechos puntuales y en lo contextual realmente es algo, a mí es algo que me atrae. Hay películas que muchas veces te hablan del contexto de un hecho histórico y te cambian la visión. ¿Es algo que vos preferís en el momento que te pusiste a estudiar historia? Sí, totalmente. Yo creo que va por ahí. A ver, Necochea, lo que nos estás queriendo decir es que, por ejemplo, Necochea no es un hito aislado que había acá 300 personas y dijeron, uy, qué lindo es estar acá, queremos ser una ciudad, y la fundaron. No, pasaba un todo para que esto suceda. ¿Es así? Totalmente. Y yo creo que en ese sentido hay tres escalas que son interesantes para pensar. La local, la provincial y la nacional. Y también, a su vez, para poder entender esas tres escalas, hay un hecho, por ejemplo, que las atraviesa las tres y que nos va a servir como para poder tener una referencia puntual. Y esto también está bueno, entender los hechos como referencia, no como determinantes. Ajá. Y esta referencia a la que me refiero es el malón de 1876, el famoso malón de Namuncurá y Rumay, que va desde las Salinas Grandes hasta las orillas del río Quequén, marca de alguna forma las pautas en las cuales se va a empezar a controlar el territorio después de eso, los cambios que va a haber, e inclusive también nos va a permitir poder contextualizarlo con lo que se estaba pensando a nivel nacional. A nivel provincial, por ejemplo, por tener un dato, es el momento en el cual se produce la fundación de Juan, de Trenquelauquen, de Guaminí. Son pueblos que están principalmente sobre el oeste de la provincia y que fueron acompañando esta fundación de los pueblos, fue acompañado de comandancias militares, pero a la vez también de una franja, la famosa franja altina, que quizás en la escuela lo hayan estudiado, que implicaba una forma de separación, de distinción del territorio que estaba controlado por las poblaciones originarias de lo que era considerado como un territorio civilizado, entre muchas comillas, ¿no? Claro. Y
Y esta idea de civilización tiene que ver mucho con el mensaje que se bajaba a nivel nacional. Avellaneda, que era el presidente. A ver, te hago una pregunta, te detengo un segundo. En términos de ahora, ¿estábamos alineados o no estábamos alineados? ¿O lo que era a nivel nacional se quería algo distinto de lo que pasaba a nivel provincial? Es que la fundación, a ver, hay un hecho puntual que también nos va a permitir entender la provincia, es que Carlos Tejedor, que era el gobernador en ese momento, en 1880 se levanta como gobernador de la provincia en la ciudad de Buenos Aires contra el gobierno nacional, en contra de la federalización de Buenos Aires. En realidad es 1879, perdón. Se levanta contra la federalización de Buenos Aires. ¿Qué significaba esto? Que Buenos Aires pasaba a pertenecer al Estado Nacional y dejaba de pertenecer a la provincia. Este hecho del levantamiento de Tejedor, que después fue sofocado por Roca y obviamente Buenos Aires fue federalizada hasta 1994, que vuelve a tener otra denominación, este hecho tiene que ver profundamente con una idea de poder encontrar espacios puntuales para el Estado Nacional. Y un Estado Nacional que se enmarcaba o se embanderaba, mejor dicho, en una idea de proponer ciertos proyectos de cultura, de economía y obviamente de política. Claro. Inti, me parece que todo termina en La Plata, ¿no? Porque lo que decías de si Buenos Aires... Que no tenés corazón, Raúl. No, pero digo, porque seguramente debe ser, bueno, cómo se repartían las ganancias que en aquel momento daba Buenos Aires. Si lo hacían de manera territorial provincial o se iba para todos lados, ¿no? Digamos, ¿hasta dónde llegaba el derrame? Claro, si federalizaban el goteo, como le llaman. Totalmente, y tiene que ver con eso fundamentalmente, porque si bien el puerto de Buenos Aires está nacionalizado, el Estado Nacional, para poder tener el puerto de Buenos Aires, pagaba un cierto alquiler a la provincia por ese territorio. Entonces, al nacionalizar toda la ciudad, al nacionalizar la ciudad, al convertirla en capital federal, se dejaba de abonar ese alquiler. Y claramente Tejedor, que tenía la mayor parte de sus ingresos ahí, no le convenía. Y por eso es la Fundación de La Plata en 1882, pero por sobre todas las cosas, hay un punto que es clave, es que Dardo Rocha, cuando firma el acta de fundación de Necochea, lo hace todavía sin un lugar fijo, o sea, todavía no está sentado en el escritorio para poder hacerlo. Claro. Y por otro lado también, Necochea cuadra en todo el sentido, o sea, es el ejemplo perfecto para este contexto. O sea, porque ahí se depende del por qué fundar la ciudad, porque, o sea... Totalmente. O sea, sí. Yo estaba convencido de que la Fundación de Necochea era un grupo de habitantes que decía qué lindo, que arraigo sentimos por este lugar, queremos... Una sociedad de fomento. Claro, ¿no? Queremos estar acá, no nos vamos a mover por nada del mundo, no, o sea, qué sé yo, es como que la comunidad en definitiva estaba, si había trabajo en el campo, si había trabajo esquilando, pero en el momento de la baja era más nómade que establecido, o sea, tiene que ver con... Como con un emplazamiento estratégico del desarrollo de la provincia y también frenar cómo venían los indios desde el sur, por decirlo de alguna manera, perdón si me equivoco. No, y ahora, y es más, buenísimo que me das ese pie también como para poder hablar un poco de eso, de esa zona de frontera que se suele, de frontera interna. Nosotros éramos como una frontera, ¿no? En realidad no contábamos con un emplazamiento de ciudades puntuales, entonces era como... Sí, una frontera interna, abierta, había circulación de gente. Piensen que en ese momento no había muros a lo Trump, y si hoy en día a veces es difícil ir por la ruta y definir dónde termina el partido de Necochea, dónde empieza el de Lobería, o dónde termina el de Lobería y dónde empieza el de General Pueyrredón, imagínense lo que era en ese contexto, donde ni siquiera había alambrado. Sí. Y el que tenía alambre se quedaba con todo el campo que alambraba. No, totalmente, por supuesto. Si bien los alambrados empiezan a surgir en este momento, hasta 1890 no lo vas a tener generalizado. Pero a esto que ibas vos, que hablabas muy bien del tema de las poblaciones originarias, y es importante hacerlo justo hoy, 12 de octubre, también tiene un poco que ver con el feriado nacional, ¿no? Y me parece importante poder destacar que estos malones, por ejemplo, de Namuncurá y Rumay, como muchos otros, fueron financiados por algunos terratenientes que querían que estos malones ataquen los campos de otros para que sus productos sean los únicos que salgan al mercado, para que los otros no tengan que vender y ellos puedan poner los productos y obviamente colocar precios. Eso de atacar al rival económico está desde el antiguo Egipto, más o menos. Sabes que leyendo un par de tus apuntes, Inti, también me llama la atención esta visión que bueno,
ustedes por haber leído tenían también, que uno se imagina, alguien, un fundador, viene recorriendo la provincia de Buenos Aires y dice, mirá qué lindo, esto podrían ser las mejores playas de la República Argentina en algún momento, alguien hubiese pensado, pero en realidad lo que buscaban era el río, ¿no? Para ir, me imagino en aquel momento, imaginaron río arriba y tratando de meterse un poco en la provincia de Buenos Aires, o venir desde la provincia de Buenos Aires, río abajo, y poder trasladar la mercancía, ¿no? Totalmente. Y esto, mira, y acá tomo palabras de Martín Petersen, porque él lo ha elaborado mucho esta cuestión. Él siempre dice que nosotros peinamos la ciudad hacia el mar, pero eso es una construcción nuestra, de ahora, es muy actual. Murga, de la Canal, Guerrico, del otro lado del río, están pensando hacia el río, están mirando distinto a como lo vemos nosotros hoy en día. Porque piensen ustedes que el río era vía de comunicación. Así como Argentina estaba tratando de insertarse en el mercado mundial, la zona del Quequén Grande, la cuenca del Quequén Grande, y con eso me refiero a toda la región en sí, también buscaba insertarse en este mercado nacional, porteño, y poder empezar a participar. Porque al fin y al cabo, si el río era navegable, había un futuro económico. Claro. Y si el río era navegable y había futuro económico, era importante controlar dónde se subía y dónde se bajaban los productos. Bien, antropológicamente, ¿podés decirnos algo de cómo eran? Nombraste ahí un par de personajes de los más importantes que tiene la Fundación de Necochea, nombraste a Guerrico, de la Canal, Murga. ¿Se sabe algo de estas personas? ¿Cómo eran? ¿Si eran caudillos de la zona? ¿Si eran militares? ¿Si eran personas que vivían acá y de casualidad se encontraban con la Fundación en la ciudad? ¿Qué se sabe íntimamente de estas personas? Mira, en ese sentido hay algunos trabajos, pero son más de... A ver, hay muchos historiadores locales que han dedicado tiempo a eso, y yo creo que es importante poder recuperarlo, las biografías de personajes locales. Porque hay parientes, ¿no? Digo, debe haber algunos diarios, debe haber... Sí, e inclusive hay testamentos que de alguna forma reflejan también algunas relaciones, algunos vínculos, y eso me parece importante para recuperar. Sobre todas las cosas, quienes están pensando la fundación en ese contexto son terratenientes, es gente que contaba con las tierras, que le interesaban las tierras que en este contexto empezaban a tener cada vez más valor. En la primera mitad del siglo la tierra casi no tenía valor, pero en esta segunda mitad, y en especial ya para 1880, tiene un peso importante. Y quienes se van a discutir este espacio, dónde poner el pueblo, dónde radicar las plazas centrales, quiénes van a ser las autoridades, van a ser principalmente terratenientes. Porque al fin y al cabo el laburante a pie estaba pensando en otras cosas. La realidad de esta pampa, de esta frontera interna, estaba marcada por otro tipo de cuestiones, de desigualdades. Sí, había necesidades básicas que atender en el día a día, un lugar duro, me imagino inviernos áridos, fríos, no podían tener mucho tiempo para estar pensando en estrategia ni planeamiento, ¿no? Totalmente, ni en mandar, por eso tampoco figuran personajes, ni siquiera algunos almaceneros, por ejemplo, figuran dentro de las solicitadas para la fundación. Quienes están interesados realmente y esto volvemos a lo que mencionaba Martín, quienes están interesados en que esto sea una vía de comunicación importante y que se funde un pueblo y que haya un cierto control sobre el río, eran los tipos que realmente estaban haciendo negocios en esa circunstancia. Y digo negocios porque muchos de los interesados son arrendatarios también. Estos tipos que alquilaban tierras porque tenían animales y necesitaban poder colocarlos ahí, eran los que compraban y vendían la lana en el puerto de Buenos Aires o en Bahía Blanca, y necesitaban también escalas para poder ir recolectando desde Bahía Blanca, Quequén, Mar del Plata, para poder llegar a Buenos Aires y tener mayor cantidad de productos que vender en el gran puerto, ¿no? Buenos Aires es el principal puerto hasta 1940 por lo menos. Inti, para darle un cintillo a los oyentes, las oyentes que están escuchando, hace 139 años se fundaba Necochea. A nivel nacional, provincial, era estratégico que esta ciudad se funde, se genere por la actividad a través del Quequén, a través del puerto, a través de los campos que existían. Veníamos a representar hacia el sur con una frontera territorial a nivel ocupacional de parte de los criollos. Esto entonces viene aparejado de la fundación de un montón de otras ciudades en la provincia de Buenos Aires,
y lo que nosotros conocemos como esa fundación en la que muchas veces nos han contado hasta que ese día terminaron con muertos, ¿no? En ese día, o sea, siempre nosotros nos preguntábamos qué estaba pasando hoy y qué pasaba mañana, cómo se despertaba la ciudad, en qué cambiaba el 13 de octubre, o sea, el 13 de octubre hace 139 años. ¿Qué fue lo que cambió con la fundación de la ciudad? Básicamente, ¿qué fue? ¿Cómo se centró a nivel nacional y provincial? Yo creo que tiene que ver principalmente con esa línea. Y por sobre todas las cosas, hay una frase de Manuel España, un jurista portugués, que es muy interesante el tipo, y dice que el Estado, sí, son las leyes, son las instituciones a nivel nacional, pero por sobre todas las cosas, el Estado es el control de las prácticas cotidianas, del día a día. Y de alguna manera yo creo que esta fundación no es un cambio, sí es un cambio estructural para la región y es muy importante, pero obviamente que al tipo del día a día, el laburante de a pie, no le cambiaba radicalmente su vida, pero de alguna manera sí empezaban a existir, o empezaban a figurarse algunas autoridades, como por ejemplo no sé, jueces de paz, comisarios, se instituían maestros. Hay algunas pautas que empiezan a marcar un cierto alineamiento de este espacio que no estaba configurado, que empieza a alinearse ahora sí con esto que vos bien marcabas, con un proyecto nacional que tenía esta bandera europea en la cabeza, con un proyecto provincial que buscaba asentar las bases sobre ciertos territorios, y que a nivel local se estaba tratando de buscar estos terratenientes que estaban tratando, los que enviaban las solicitadas, estaban tratando de alinearse en función de estos intereses económicos, políticos, culturales. También sería interesante por ahí para laburar en otro momento, para comentar el papel de la masonería. Digo, es otro factor que también juega un rol clave en la fundación de Necochea. Inti, te consulto esto para el que está, el oyente que está interesado en reclutar quizá alguna especie de libro, bibliografía, algún link que puedas tirar vos como para estudiar la historia local. ¿Puedes darnos alguna recomendación? Mira, para mí hay un par de historiadores que están haciendo un muy lindo laburo, y a mí, por ejemplo, los textos de Martín Petersen me resultan no solamente didácticos, prácticos, sino que a la vez también me están interpelando todo el tiempo. Martín Petersen escribe lindo, escribe sencillo, como habla, entonces son textos que se consiguen en internet, la mayoría los podemos conseguir por internet, y está haciendo referencias a cuestiones locales, así que para mí está bien, estoy hablando de un amigo, capaz que por eso también puede ser que tenga tantos elogios. Pero también, por ejemplo, hay algunos textos en la red de Alejandro Andersen que son muy interesantes. A mí, es más, repasando un poco sobre esta cuestión, empezaba a ver textos de Alejandro y son muy importantes para poder pensar y entender el mapeo de ese momento. Claro. Como libros locales, la verdad yo en este momento no se me viene a la cabeza alguno, pero sí hay muchos de estos textos en redes, e inclusive los invito a pasar por el Archivo Histórico y Biográfico Quequenense. Tenemos una página de Facebook donde estamos tratando de subir este tipo de historias, este tipo de textos que tienen que ver con pensar la historia un poco más allá del hecho. Tomar el hecho como referencia, no como un determinante. Eso me parece clave para... Acá estoy entrando, Archivo Histórico Quequenense es... Biográfico Quequenense, sí, es una página de Facebook. Mira, acá está, Archivo Histórico Biográfico Quequenense, ya te estoy dando... me gusta, perfecto, a ver, ya me gusta, ya me gustaba, ahí está. Sobre el 4 de octubre, sobre ese famoso primer embarque que... Ok, acá está, el primer embarque, 4 de octubre de 1870. Claro, que lo que buscamos es problematizarlo un poco más y no quedarnos solamente con esa idea. Así está que bueno. Te invito. ¿Cómo te contactan en redes? Sos un joven historiador local, tenés 31 años. 31, sí. En redes, principalmente por el mail, es donde suelo atender, sino por Facebook, Inti Yanazú, en Facebook, o también por el Instagram, Inti Yanazú. Inti Yanazú, dame un segundo, vamos a hacerlo a prueba de radio, estoy en este momento escuchando la radio. Sí, Inti es I latina, N, T, I, Yanazú, ¿cómo lo escribo?
Sí. YANASU. Yanasú, mira, es Inti Yanasú 08. Exacto. Fantástico, mira, ahí te estoy siguiendo, Inti, listo. Fantástico. Feliz cumpleaños, muchas gracias por darnos un paseo por esa historia, llevarnos un rato a lo que era Neko Quequén en aquellos años fundacionales. Te mandamos un gran abrazo, que tengas una semana hermosa y gracias. Abrazo a ustedes, chicos, muchísimas gracias por todo. Qué maravilla, nuevas voces en la historia local, está bueno, ¿no? Junto a lo que es Martín y los que generalmente nos visitan y nosotros convocamos en el aire de la radio. ¿Querés escuchar lo que te decía? Lo haces en www.estacioncados.com. Y qué bueno saber de los orígenes para entender un poco cómo se maneja la ciudad hoy día, ¿no? Sí, y el tema es... Muchas veces renegamos de un montón de cosas de la Necochense, no estoy hablando de nada en particular. Sí, pero renegamos el y nos quejamos y todo. de un montón de cosas. Se fundó por eso. Fíjense por qué nació, el tema claro. es así, claro, justamente cuando dejaron de darle bola o ya se llevaron lo que querían, ¿no? Porque tendríamos que tener el tren que llegue, los accesos, cantidad de cosas para seguir mellando y fuerte, ¿no? En el sudeste de la provincia.